Don Alexandre, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va eso? Hola, buenas noches. Qué alegría saludarte. Bueno, para tratar de orientarnos, yo casi empezaría por el principio, es decir, ¿cómo ha sido posible esto a nuestros ojos de repente en el curso de unos pocos días? Primero de todo, el ejército sirio estaba muy cansado y muy pobre, la gente estaba muy mal pagada, entonces ya esto cuenta mucho. Segunda cosa, con la ley americana totalmente injusta para el pueblo, que se llama la ley César, era imposible desde el final de la guerra civil, imposible reconstruir a Siria porque una ley extraterritorial americana totalmente ilegal desde el punto de vista de la ONU, esta ley extraterritorial daba imposible la reconstrucción. Podía castigar cualquier entidad privada o pública que quisiera invertir en la economía siria. Había un embargo total, entonces la pobreza ha contado mucho para hacer caer este régimen. Otra cosa, el error fatal del Hezbollah después del 7 de octubre de 2023 fue de meterse en el conflicto y de ser solidario totalmente del Hamas y de atacar a Israel. El ataque del Hezbollah a Israel por ser solidario del Hamas, que no era su amigo. Durante la guerra civil, Hamas era con los rebeldes sunitas, mientras el Hezbollah defendía el régimen sirio, pero para la lógica existencial del Hezbollah tenía que jugar su papel porque la justificación del dominio iraní en Líbano es la lucha contra el sionismo. Entonces el Hezbollah estuvo más o menos estuvo un poco trampolado en la defensa de los palestinos y del Hamas. Fue algo muy, muy grave para él porque provocó un ataque terrible de Israel contra el Hezbollah, que estaba preparado desde mucho tiempo, pero buscaban el kairos, el momento justo. Claro, Entonces, y esto fue fatal para el Hezbollah, pero también para las redes iraníes y las redes chiitas iraquíes y todas las milicias chiitas del eje iraní fueron castigados de manera muy fuerte por los misiles israelíes y también parcialmente el ejército sirio. Entonces, la pobreza del ejército, el cansancio de los alawitas, que pagaron muy caro, porque los alawitas es una secta chiita laica del presidente Bashar al-Assad, y fueron los que más perdieron soldados después de las milicias chiitas, perdieron muchos soldados, el cansancio, la pobreza, más la conjuntura de la guerra Israel-Gaza al cual se metió el Hezbollah, provocó una oportunidad fantástica para Israel para pegar muy fuerte al eje pro-chiita, aunque jamás sea sunita, hace parte de este eje, y el Hezbollah cometió el error de meterse. Todo esto provocó una caída probable del régimen y, último aspecto, hubo un negocio, hubo un deal entre Rusia y Turquía, y es un deal parecido al deal durante la Guerra Fría. Hubo los acuerdos de Astana entre Irán, Turquía y Rusia, y había siempre un contacto para entenderse, estar de acuerdo de no estar de acuerdo. Era lo que se decía sobre el deal, porque Turquía y Rusia tienen intereses diferentes en Libia, en Siria, en Azerbaiyán, pero se entienden porque no están de acuerdo y están de acuerdo de no estar de acuerdo. Pero el problema es que Turquía no pudo controlar totalmente el HTC, el Hayat Tahrir al-Sham, el movimiento de Julani, que es un movimiento de ex-yihadista, y este tipo de movimiento yihadista salafista es muy difícil hacer un acuerdo que no rompen, porque en su mentalidad de taquía y de yihadismo salafista nunca hacen la paz
con un infiel. Se puede siempre hay que recordar al espectador que taquilla es no diré un precepto, pero en fin, sí es una norma dentro del ámbito musulmán que le faculta a uno para mentir. Exacto. Si está defendiendo, por así decir, los principios con esa mentira. Básicamente consiste en eso. Y segundo aspecto, sí. La hudna no es nunca un acuerdo de paz total. La hudna es un acuerdo momentáneo que puede siempre estar roto porque un salafista, aunque haga un acuerdo con un musulmán que no es salafista, para el salafista es un infiel. Es un takfir, efectivamente. Sí, señor. Entonces se puede romper el acuerdo. Entendido. Y lo que se sabe ahora de gente muy bien informada, como mi amiga siria Randa Kassis, con la cual he escrito el libro El caos siriano, ella que hace parte de los acuerdos trilaterales, es ella que inventó el principio de Astana, los meetings de Astana. Ella me dice que la Turquía traicionó claramente a Rusia porque entrenó estos yihadistas en el norte-oeste de Siria desde los acuerdos de 2017 y en vez de desarmarlos les dejó rearmarse. Esto fue una traición, pero no quería que el HTC tomara toda la Siria. Había un acuerdo con los rusos para hacer una especie de división del país y después el Julani hubo más lejos de lo que era previsto y de toda forma, último aspecto, Rusia estaba muy desilusionada de Bashar al-Assad, que no quería hacer un acuerdo con Turquía porque él no quería aceptar un Kurdistán y no quería aceptar tampoco y menos un protectorado turco en el norte de Siria que podría reemplazar la población kurda por la población de los refugiados, 3 millones de refugiados sirios sunitas, porque para Bashar al-Assad estos son sunitas. Él era muy contento de haber echado a una grande parte de los oponentes sunitas. Entonces no le convenía a Bashar al-Assad este acuerdo de hacer volver los refugiados sunitas sirios de Turquía, que Turquía no puede aguantar más, porque Turquía es un país muy xenófobo, muy racista, muy racial, muy nacionalista, y los aliados de Erdogan en el Parlamento turco son los nacionalistas fachas del MHP. Y este movimiento panturquista es muy étnico, muy racial, muy nacionalista turco y muy antiárabe. Entonces, para Erdogan es muy importante poner estos refugiados en el norte de Siria y necesita un acuerdo. Y el hecho de que Bashar al-Assad no aceptó el acuerdo, a pesar de que su amigo ruso le pedía de hacerlo, fue fatal también para él y Rusia abandonó. Y realmente, para concluir, sabemos ahora con prueba que Maher, el hermano de Bashar al-Assad, el jefe del ejército, luchó bastante hasta lo que podía, pero después, dándose cuenta de que no se podía tener un apoyo ni de Irán, que también era muy desilusionado, ni de Rusia, él dio la orden a su ejército de no combatir. Los islamistas no han conquistado a Siria. Es el ejército sirio que se ha autodestruido han aceptado bajo un acuerdo turco-ruso. Hubo una orden para no combatir. Perdón de haber sido muy largo. No, me parece, Alexandre, te lo agradezco infinito. Lo único que no te preguntaré, si acaso la semana que viene, porque ahora sería una pregunta suicida, es qué va a pasar ahora, porque me parece que no lo sabe absolutamente nadie. En todo caso, esta reconstrucción de paisaje que has hecho nos ha ayudado a entender todas las fuerzas en presencia, ¿verdad? Y el comportamiento Pero sabemos más o menos lo que va a pasar en los futuros meses y semanas. Libia, ¿no? Va a pasar un caos, porque el ejército sirio nacional, el ANS, Ejército Libre Sirio, la ANS, que es concurrente del HTC, va a querer atacar
a los kurdos porque ellos son los que más Erdogan controla. Y este ejército siriano libre, que ahora se llama el Ejército Nacional Sirio, que es el ejército ex rebelde, va a tener que luchar con los kurdos. ¿Qué va a hacer América? América, que tiene 1000 soldados en Kurdistán sirio, no puede totalmente abandonar a los kurdos. Y los kurdos del cuarto, tienen el cuarto de Siria, tienen el petróleo y el algodón, tienen los recursos nacionales más importantes. Al oeste le queda solamente las drogas, como el Captagón, etc. Entonces va a ser muy seguro una lucha dura entre los kurdos y, de otra parte, los rebeldes más pro-turco, porque Turquía quiere terminar con estos kurdos. La multiplicación del caos. Alexandre del Valle, gracias mil por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato. Gracias.